Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Perfectamente. Bueno, desde el diario de Laura tenemos el gran honor, ¿sí?, de presentar a Juan Herna Fernández de España, sí, que nos contará un poco acerca de esta gestoría cultural que está realizando, de sus libros, de los prólogos que ha hecho. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela. Agradezco esta invitación para poder dar un poco a conocer la labor que se viene desarrollando y también mi peripecia en la parte literaria, poética, ya que pues es algo que siempre lo he hecho, pero de aquella manera casi un poco anónima, porque yo soy contable de profesión, entonces, digamos, como estaba más en los números, un poco lejos de las letras, pero esto siempre ha sido mi pasión. Y pues nada, es lo que me llena, es lo que me ilusiona escribir, y aquí estamos para lo que vos deseáis, para, a tu disposición. Bueno, contanos un poquito de vos, sí, sabemos que, bueno, yo sé que estás en España, pero en realidad sos de ahí, naciste ahí. No, mira, te cuento un poco así rápido. Aquí yo soy de Perú, del norte del Perú, de un pueblo llamado Jayanca, en el norte, la provincia de Lambayeque, la tierra, conocido como la tierra del vino. De este pueblo, aquí a España, el primero en venir fue mi hermano, y lo típico que va, pues, trayendo a la familia y todo, mi hermano a mi esposa y después mi esposa a mí. Y desde el 98 que estoy aquí. Son ya una buena cantidad de años radicando en Barcelona, España, y aquí pues desarrollando un poco la labor, las cosas que me han gustado hacer, que en los primeros años fue un poco complicado. Ahora con la apertura de la red, de las comunicaciones, es más fácil para el que viene de afuera, ¿sabes? Cuando yo recién llegué, quise hacer mis papeleos para seguir en la carrera, estudiando, convalidando económicas, pero tuve tantos inconvenientes que al final pues lo dejé. Soy dependiente, trabajo en una perfumería, droguería, pero lejos de los números y la contabilidad. Bien, bueno, hablanos un poquito de de cómo te ejercés vos como gestor cultural, qué actividades venís realizando. Bien. Mire, lo de gestor cultural es algo que lo empecé a hacer gracias a que en la universidad, cuando ingresé, yo estudié en la universidad en la frontera con Ecuador, en la provincia de Tumbes. Ahí estudié, pero cuando estaba estudiando tenía unos amigos que eran muy activos, muy entusiastas, unos compañeros de estudios que siempre estaban haciendo actividades por la clase necesitada, en principio por la facultad, preocupándose por las necesidades, las carencias que había en la facultad. Usted sabe que la universidad pública en Perú carece de mucho y teníamos muchas limitaciones. Entonces, ahí es donde me inicio con esta labor, primero a nivel universitario, pero después estos jóvenes se encaminaron a apoyar, por ejemplo, una de las grandes obras que a mí me marcó fue trabajar, hacer una labor para, ¿sabes? Había la mujer presidiaria, la mujer que está en la cárcel, la mujer que está pues olvidada allí con sus hijos pequeños y todo. Y ellos se enteraron porque a través de otros estudiantes que tenían familiares dentro, entonces dijeron, oye, ¿por qué no trabajamos y hacemos actividades y les damos una sorpresa para hacerle una buena Navidad a esos niños? Y así fue, hacíamos actividades entre nosotros, rifas, eventos, participaciones de baile y todos los recursos para comprar esos juguetes para los niños y para celebrar la Navidad con la madre eh, que esté en la cárcel. Pero, claro, con las autorizaciones correspondientes de las autoridades,
y eso fue lo que a mí me marcó. Y a partir de ahí se abrió esa vena del entusiasmo, de la labor en favor de la clase necesitada, y así empecé a trabajar. Fui invitado por el gobierno de ese entonces, gobernaba Alberto Fujimori, el Perú, y fue invitado para asumir una responsabilidad como gobernador político de un distrito de la provincia, y ahí empecé. Del distrito de Pampa de Hospital fui gobernador allí, me inicié y hice una buena gestión, gracias a Dios, con el apoyo de estos amigos que por de lejos me asesoraban y yo les preguntaba. Y también, como yo era a la vez empleado, funcionario, trabajaba en la oficina regional, ahí en el área contable, entonces ahí también conocí a algunas personas que se movían en las empresas y a ellos les molestaba, en plan, oye, mira, estoy en esta responsabilidad, me apoyas, vamos a hacer esta actividad, vale, envíame un documento, un oficio, solicítame, entonces yo lo justifico para poder apoyarte. Y bueno, todos los tejes y manejes que se tienen que hacer para la labor social, por ahí empecé. Y pues en la responsabilidad de política fue donde, digamos, desplegué más, porque tenía las instituciones ya en mis manos, ahí a mi favor. Entonces tenía el Ministerio de Agricultura, tenía Centro de Salud, tenía las universidades, los tecnológicos, y coordinaba acciones interinstitucionales para, para dar. Me acuerdo que uno de los eventos más preciosos se organizó en el estadio Andrés Avelino Cáceres de Tumbes. Imagínate reunir en un estadio de fútbol grande a, pues las carpas de las diferentes instituciones, la universidad, aduanas, Ministerio de Salud, la policía, el ejército, y todos brindando un servicio, porque el objetivo era, pues en ese día, que las instituciones se brinden al pueblo con lo que puedan. Pues ver los militares allí, ver a los militares cortando pelo gratis, ver a los estudiantes de obstetricia haciendo revisiones a las embarazadas, a ver a aduanas del Perú, de aduanas de Tumbes, dándole pues regalos a las madres, y todo con una fiesta, el ejército poniendo la música, incentivando. O sea, movimos 17 instituciones, el estadio lleno de gente, y fue una fiesta. Fue uno de los eventos más grandes. Claro que tuve un sector de gente que me apoyaba, amigos, los mismos tenientes gobernadores, que eran entusiasmados también y decían, pues, no, Juan, en lo que estás, pues nosotros estamos y te apoyamos. Y para qué, a partir de allí es cuando ya empiezo a seguir otros caminos, a hacer, oye, ¿qué necesita esto? Electrificación, pues vayamos a ver qué se puede. Letrinas públicas, hablar con las instituciones para hacer letrinas donde había pueblos, donde no tenían para unas letrinas en lugares públicos, y entonces tratábamos de hacer un gran trabajo. Esos años creo que fueron, por la labor que hice, los más maravillosos de mi vida. Y así, hasta que tuve que dejar todo eso para venir a España luego. Y fue en España donde empezaste lo que es la gestión, pero ya desde la mano de la cultura. Contanos un poquito de eso. Ah, sí, aquí, por ejemplo, en los primeros años, pues digamos que estuve un poco dedicado a la familia, me desligué de la parte cultural, pero poco a poco, gracias, a la parroquia de mi barrio. Yo vivo en un barrio de gente trabajadora en Barcelona, el Turó de la Peira, y tenemos una parroquia, Nuestra Señora de Fátima. Esa parroquia la dirige un padre español, pero también uno de los padres más trabajadores que yo he conocido en mi vida. Estamos acostumbrados a veces a criticar a los curas, ¿sabes? Hablar de las partes malas, las partes negativas del cura. Sí, que los curas estos, que los curas, pero también hay curas que trabajan. Digo curas porque se les conoce más en Sudamérica así, ¿vale? Entonces, en mi país dicen el cura, pero aquí el sacerdote, vi una forma, Alfredo Valladares, un sacerdote con el que aún coordino, y en las gestiones
precisamente de los libros que he hecho para mi pueblo, es uno de los que a mí me ha apoyado, sugiriéndome personas, cómo hacer, oye, mira Juan, ve por acá, ve por allá. Y entonces es ahí donde yo me inicio aquí en España. Primero en la parroquia, trabajando, y el primer evento que organizamos con el padre fue el Día de la Hispanidad, el Día de la Hispanidad en septiembre. Entonces, ahí organizamos una actividad en la que juntamos a todos los países, Ecuador, Colombia, Chile, incluso países de África, y todos con eventos, cada uno presentaba su identidad cultural, y ver que una niña dominicana recite, que un colombiano baile, o que un chileno baile la cueca, de Perú, de Argentina, de Ecuador, o sea, todo. Tenía también aquí un paisano tuyo también, colaborador, y que también participó. Eh, Allí empecé en la parroquia, haciendo una gran labor, y allí me invitan también para participar en el teatro de la parroquia. Llevo 6 años haciendo teatro, y todos los recursos de las 2 funciones al año que se hacen del teatro, todos los recursos van destinados a la gente necesitada, a todos aquellos que han venido a España a buscarse la oportunidad y que no encuentran todavía ese camino, pues aquí se les ayuda. Ahí, y con el padre Alfredo a la cabeza, se les apoya con alimentos, con lo más básico, incluso hasta con un alquiler, con apoyar a través de la asistenta con un alquiler para que ellos puedan tener. Entonces, es cuando empiezo aquí en España a retomar esa parte, ¿sabes? De la labor social, que creo que es lo que más felicidad le da a mi corazón. También para comentarte, cuando utilizamos pues en el Facebook, en las redes sociales, y entonces yo ponía lo de la parroquia para que la familia en mi país vea, y yo tengo amigos en la universidad que son anticuras, antisacerdotes, ¿sabes? Y entonces ellos siempre me decían, pero oye, ¿cómo puedes estar con un cura ahí apoyando y que esto y que el otro? Le digo, sí, le digo, porque siempre vemos al cura la parte, o por el error de un cura, de un padre, de un sacerdote, fastidiamos a todo el colectivo. En cambio, yo estoy aquí con un sacerdote, con un hombre con un corazón enorme, dedicado a la gente humilde, que apoya, y cuando yo necesito por mi gente, por el entorno de mi barrio, cualquier cosa, es el primero que está, el primero que dice, sí, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Entonces, todo esto llegó a mi pueblo. Y cuando la familia empieza a ver nuevamente mis movidas, ahí es cuando, gracias al director actual de la Casa de la Cultura, un profesor también muy entusiasta, muy dedicado, y que hay un muy buen consejo directivo, que es el profesor y poeta también, escritor, Luciano Morales Ciesa, es cuando me invita a participar como coordinador internacional de la Casa de la Cultura de mi pueblo. Allí ya es cuando se gesta el inicio de lo que es mi dedicación actual para la Casa de la Cultura de mi pueblo. Bien, la verdad que es muy interesante todo lo que nos estás contando, y seguramente la gente también le está gustando, ¿sí? Esto de la ayuda que brindás a las personas, ¿sí? Y me gustaría saber un poquito más de estos prólogos, ¿sí? Que has hecho, diferentes libros, qué temáticas, qué géneros. Ah, sí, mire, precisamente también otro tiene que ver con Conglomerado Cultural Internacional Perú. Es un conglomerado que tiene muchos años ya, son más de 16 años que tiene impulsando la cultura en todos los niveles en mi región. Entonces, el director, quien dirige, Nicolás Hidrogo Navarro, el profesor Nicolás Hidrogo Navarro, un narrador y crítico literario, es ¿cómo se puede decir? El
que, a ver, el profesor Luciano sacó su libro y él es el que, es el que editó, pero es el, digamos, fue el que abanderó la salida al aire del libro de este profesor, Claro, de el que lo Luciano publicó. Morales, que se llama Loa Sahayanka, un libro dedicado a la identidad cultural del pueblo en el que vivo, Jayanca, en Lambayeque, Perú. Entonces, Loa Sahayanka es cuando, al salir ese libro, me invita a mí el profesor, me dice, voy a sacar un libro que tiene que ver con Jayanca, y me he enterado que tú escribes poesía y tienes algunos poemas dedicados a Jayanca. Y también yo soy hijo de Audín Herna Jiménez, un cantautor popular, fallecido ya, pero un hombre enamorado de su tierra, y hay una música típica de mi región que se llama La Marinera, y mi padre pues es compositor de dos temas muy queridos en el pueblo. Entonces él me pidió, me dice, quiero saber, ¿puedo estas marineras incluirlas en el libro que voy a sacar? Y también me gustaría tener tus poemas. Le hice llegar y por ahí es el primer libro prologado por mí, donde tengo dos temas, uno titulado La Sequía Grande, que es en el que evoco los recuerdos que en mi niñez, cuando te vas a la sequía del pueblo con los amigos a bañarte y te la pasas bien allí. Y el otro tema es dedicado a mi padre como compositor y gran trabajador del pueblo también, pues dos poemas. Eso es el primer libro. Y es allí cuando me invitan a participar en Conglomerado Cultural, ya directamente, tiene un grupo de élite llamado Hacedores Literarios, y es ahí donde yo empiezo, gracias a esta invitación, el profesor Nicolás Hidrogo me aceptó en el grupo, a propuesta del profesor Luciano, y ahí yo empiezo a escribir. Yo siempre, antes de participar en Conglomerado, yo escribía en plan rima, ¿sabes? Todos mis poemas rimaban y todo. Pero cuando empiezo a escribir aquí, se empieza a desarrollar una técnica que era la que yo antes nunca había escrito, que era la poesía en prosa. Y, y al final, no sé, descubro la prosa y como que me gustaba escribir en prosa. Y ahí empiezo a escribir, y de repente pues me ilusionaba mucho el hecho de que cuando presentas tu escrito el profesor pues te evalúa, te pone un puntaje porque es muy estricto. Es un catedrático universitario que ama la literatura y que ama esta profesión, y tan entregado que pues él nos daba una figura, una foto, una imagen, y nosotros teníamos que crear el poema para esa imagen. Y tenía una evaluación de 0 a 20. Si tú superabas el 16, esos poemas eran seleccionados, y así es como yo fui entrando a la primera antología, a la segunda antología, a la tercera antología, porque aunque algunos poemas no lograba conseguir el 16, el 16,5, que era el que te permitía, el puntaje que te permitía entrar a la antología, pues algunos sí he conseguido, digamos la mayoría, gracias a Dios, porque como a mí, yo he escrito siempre, a mí la poesía me ha gustado siempre, y he sido un enamorado de la poesía. Y ahí pues he prologado ya unos... Hay un poema que yo le tengo mucho cariño, porque es el primer poema presentado a Conglomerado Cultural, y el primer poema que fue considerado casi entre los 12, 15 primeros poemas o mejores poemas, cuando yo recién entraba, cuando era el novato, cuando era el Nobel. Entonces es como que eso te marca, ¿sabes? Dice, ese poema lo quiero porque es el que me abre el camino de los poemas sucesivos, ¿sabes? Que se llama, el poema que lo tengo, es un poema muy cortito, ¿Lo querés pero, leer? pero es muy lindo por todo lo que me... aquí lo Juan, ¿te tengo. parece?
¿Te parece si lo lees al poema? Si lo Después, tenés ahí. sí, no sé, me gustaría leerte, si me permites, claro, leer este poema. Ay, espera, porque lo he estado mirando aquí, que yo lo titulo La Diana del Ocaso. Y es un poema que me gusta un montón. A la letra dice así: en el ocaso curvado del silencio se aferran a la diana de su acrisolado beso, cielo y mar vestidos de carmín de ensueño, tejiéndose de quietud, nupcias que tañen su fundida amalgama de ternura, donde juntas mar y cielo, cielo y mar, fecundan su esperanza embriagada de eternidad. Ese es el primer poemita que lo quiero un montón porque es el que es el que me abre el camino como, como poeta aquí en el grupo de hacedores literarios. La verdad que Y el resto de poemas es también los... hermoso. Sí, sí. Bueno, me gustaría hacerte Sí, ¿me una decías última algo? pregunta, Juan, antes Sí, sí, te de escucho. terminar con esta entrevista. Me gustaría que nos cuentes un poquito qué significa la literatura en tu vida. A ver, mira, la literatura en la vida yo creo que eh, es, es el arte más precioso porque es el que nos permite darle vida a las palabras, a las letras, darle ese sentimiento y además porque los poetas eh, son los cantores de la fe, los cantores de la esperanza, los que, los que cantan a todo aquello que a veces creemos que no podemos conseguir. Y muchas veces en todos los planos, incluso hasta ya no solo en lo romántico, sino incluso en lo poético. Es por eso que nuestros países, por ejemplo, hablando de Sudamérica, que siempre han tenido gobiernos de facto, gobiernos militares, si hay un personaje a quien más miedo le han tenido, es al poeta, porque el poeta es el que se abandera con el mensaje, es el que concientiza, es el que llega al corazón a través de lo que escribe, a través de lo que expone. Creo que la literatura es el lenguaje más tierno que acerca y enamora el corazón de la humanidad. Así es, Juan. Bueno, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por contarnos un poco y abrirnos las puertas de tu casa, de tu vida, ¿sí? Y bueno, seguimos en contacto y para los que quieran escuchar, sí, los que no tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista, estará disponible en YouTube. Sí, muchísimas gracias. Vale, gracias a ti, Patricia, gracias a vosotros y nada, estoy a disposición para cuando queráis y los mejores éxitos. Gracias porque a través de, tu, de estas entrevistas que haces, tú permites que, que la voz del artista, la voz del gestor, la voz de la persona que se trabaja, que se dedica por la cultura, llegue a más gente. Y felicito ese gran trabajo que haces. Nada, todos los éxitos del mundo para vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.